se nos pide que encontremos el valor exacto de la expresión. Tenemos seno de 2 veces coseno inverso de menos 3,5. Lo primero que debes reconocer aquí es que el coseno inverso de menos 3,5 es igual a un ángulo θ, donde la función coseno es igual a la entrada en la función coseno inverso, y el ángulo θ es en el intervalo cerrado de 0 grados a 180 grados. Entonces, en nuestro caso, el ángulo θ tiene un valor de función coseno de menos 3,5, y porque la inversa coseno de menos 3,5 es igual al ángulo θ, podemos escribir la expresión dada como seno 2θ. Y ahora, para el siguiente paso, modelaremos el ángulo θ en el plano de coordenadas y, a continuación, dibuje el triángulo de referencia. Debido a que el valor de la función coseno es menos 3,5, sabemos que el ángulo θ debe estar en el segundo cuadrante. Así que vamos a bosquejar el ángulo θ en el segundo cuadrante. Digamos que el ángulo θ está aquí. Y ahora vamos a el triángulo de referencia. Debido a que la función coseno del ángulo θ es menos 3,5 es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa. Y sabemos que la hipotenusa es siempre positivo, y por lo tanto podemos etiquetar el lado adyacente negativo 3 y la hipotenusa 5. Y esto debería tener sentido porque el aviso X es negativo en el segundo cuadrante. Y ahora vamos a determinar el longitud del lado opuesto del triángulo de referencia. Usando el teorema de Pitágoras, podríamos reconocer que esto va a ser un triángulo de referencia de 3, 4, 5 y por lo tanto el lado opuesto tiene una longitud de 4 unidades, pero sigamos adelante y verifiquemos esto usando el teorema de Pitágoras. Usemos el pitagórico teorema en forma de un cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, y vamos a dejar que 1 igual a la longitud desconocida, que nos da un cuadrado, más b es igual a menos 3 dándonos un cuadrado de negativo 3 equivale a c cuadrado que es el cuadrado de 5. Simplificando tenemos 1 al cuadrado más 9 equivale a 25. Para resolver por un cuadrado, restar 9 en ambos lados. 25 menos 9 es 16, dando nosotros un cuadrado es igual a 16. Y ahora tomamos el raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación para resolver una. ¿Cómo está tu pista de ruptura? Va a ser una solución positiva y negativa. Simplificando, tenemos un is igual a más o menos 4, pero estamos en el segundo cuadrante donde, y es positivo y por lo tanto sabemos que a es positivo 4. Ahora que tenemos el triángulo de referencia, podemos usar el triángulo de referencia, y una longitud doble como la entidad de un seno para evaluar el seno 2θ. Dado que el seno 2a es igual a 2 veces sin a veces coseno a, sabemos que seno 2θ es igual a 2 veces sin θ veces coseno θ, que nos da 2 veces la θ sinusoidal es igual a la proporción del lado opuesto de hipotenusa que nos da 4,5. Veces coseno θ es igual a la proporción del lado adyacente a la hipotenusa, que usted sabe, del lado es igual a menos 3,5. Si queremos, podemos escribir 2 como una fracción con el denominador de 1. Multiplicando los numeradores, tenemos 2 veces 4 veces negativo 3, que es menos 24. Multiplicando los denominadores, tenemos 5 veces 5, que es 25. La expresión dada es igual a menos 24/25. Espero que hayas encontrado esto útil.